aspiro a que un poco a compartir con ustedes algunas reflexiones en este marco que ha propiciado la Fundación Hispano-Cubana, y que tengo que decir que me gusta mucho que celebre su día, el día anual y su premio anual, en el marco de la celebración de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Porque yo creo que todo, la política, la economía, las relaciones internacionales, incluso nuestra vida, tiene sentido en la medida que defienda eso, que defienda y que respete a la persona humana, sus derechos, su dignidad y su derecho a la felicidad. Por tanto, si hoy Julio César Galvez se siente feliz preguntando lo que quiera, pues que pregunte, porque claro, eso es lo que queremos. Ahora, después va a haber un tiempo de preguntas donde Collazo y Orlando les responderá alegremente las dudas que tengan. Jurídicas, a mí me han pedido que hable de una cuestión que diría que es más bien general. Es los derechos humanos en el contexto internacional o en el derecho internacional. Por tanto, en un orden de precedencia, yo creo que hubiera sido mejor esta primero y después lo particular, pero bueno, como Ernesto no está y Orlando iba a leer, entonces, pero siempre les pido eso, que vean lo mío como lo general, el contexto de lo otro. Entonces también voy a leer un poco para agilizar y no dormirlos con esto. Dice, la idea que hoy tenemos de los derechos humanos como algo inherente a la persona ha tenido un largo recorrido, lleno de luces y de sombras. De hecho, cuando se habla de derecho natural hay que pensar en la antigüedad, cuando ya se hablaba de la ley natural o del derecho que la naturaleza o que Dios daba a la persona y que era inherente a la persona, no que te lo da la ley escrita por el hombre. En la antigua Roma, durante la etapa republicana, comenzó a abrirse paso la idea de que existe una ley y un derecho natural, que la naturaleza da a los hombres y a las mujeres, incluso a los animales, y que siempre es bueno, justo, equitativo. Una idea que poco a poco va a ir influyendo en el derecho romano, que era organizado para muchas cosas. De hecho, hoy se siguen aplicando instituciones jurídicas que vienen del derecho romano. Sin embargo, o sea, organizado para unas cosas, sin embargo, duro, inequitativo para muchas otras. Por ejemplo, el poder que atribuía al padre de familia, de derecho a dar vida o muerte sobre los hijos, sobre los esclavos, etc. Esta nueva idea confluyó y se enriqueció con el cristianismo, que tenía una visión antropológica más rica. Y siglos más tarde, esta idea de derecho natural e inherente a la persona fue retomada por las distintas escuelas jurídicas, como la Escuela de Salamanca, siglo XVI y siglo XVII. Habría que señalar también, en este recorrido rápido e histórico, la importancia de la labor de las revoluciones burguesas, específicamente la americana y francesa, a la hora de plasmar en declaraciones, en constituciones, estos derechos, de los cuales ya se venía hablando durante siglos. Por ello, en el siglo XX no es donde se habla por primera vez de derechos humanos. Eso queda claro, ni de derechos inherentes a la persona. Sin embargo, es la primera vez en que se toma conciencia de que eso que ya habían aplicado algunas revoluciones burguesas, eso de lo que hablaban los romanos y los teóricos de las distintas escuelas del derecho natural, debía ser internacionalmente defendido. Y ese es el hito, lo más importante del siglo XX en relación con los derechos humanos. Por eso, en el siglo XX no se partía de cero. Sin embargo, no será hasta cuando toma fuerza la idea de que estos derechos deben ser universalmente consagrados y protegidos. Ahora, en el siglo XX, es difícil hablar de la evolución de los derechos humanos y del tratamiento que hoy se le da a nivel internacional
sin mencionar tres cuestiones que han incidido directamente en este proceso: la Segunda Guerra Mundial, el totalitarismo comunista y la globalización. En primer lugar, la Segunda Guerra Mundial, que generó un fuerte llamado de atención a la conciencia, marcó un antes y después en la reflexión sobre la naturaleza del hombre y su capacidad para hacer el mal o el bien. Dejó una desolación humana y material que resumimos en millones de muertos por los combates, por una población judía sometida al exterminio y la destrucción de pueblos y ciudades, todo un corolario de sufrimiento que todavía hoy no deja de escandalizarnos. En segundo lugar, el sistema totalitario comunista, que bajo la batuta de Stalin se adueñó de gran parte de la Europa de la posguerra, sembrando la persecución política y religiosa, el terror, la muerte y la hambruna. Y no se trataba de una guerra, la de Stalin, una guerra convencional y simétrica contra el fascismo, sino una lucha contra las personas, una colonización de las naciones débiles para que aceptaran los dictados de la ideología comunista. El andamiaje criminal que se había implantado años atrás en la Rusia de los zares se había extendido incluso hasta llegar a otros continentes. Yo creo que los cubanos podemos dar fe de eso. Estos dos terrores, la Segunda Guerra Mundial y el totalitarismo comunista, hicieron que la comunidad internacional defendiera a la persona humana, plasmando una serie de declaraciones y pactos la defensa de sus derechos. En 1948, o sea, 3 años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o sea, 3 años después. Y en el preámbulo decía: el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos ha originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. O sea, el espanto que había generado la guerra mundial y que ya generaba el comunismo. Y el artículo 1 por eso dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Esta fue, yo creo que uno de los inicios de la toma de conciencia de la defensa internacional de los derechos humanos. Posteriormente se aprobaron otros instrumentos legales: la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en el 66, Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 66 también, Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, 1984. Vale la pena decir también, pues yo hablaba de las luces y sombras al inicio, que el camino no ha estado exento de importantes contradicciones. Pues si bien el fascismo estaba derrocado en 1945, el bloque socialista no desaparecería hasta 1989 y yo creo que todavía quedan importantes remanentes. Por tanto, este ha sido un proceso que hasta la caída del muro de Berlín convivió con la existencia del terror a gran escala, cosa que no le deslegitima como proceso, pero que sí nos debe invitar a una reflexión.